porque unes nuestras vidas a tu corazón. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esa vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tu gran fuerza nunca fallará. Por tu gracia te imploro que transformes hoy mi vida con tu bendición. Muy solitario junto al sendero, un pobre ciego mendigaba pan. Iba sin rumbo a tiendas en tinieblas, llegó Jesús y al cielo vista dio. Llegó Jesús y huyó el enemigo. Llegó Jesús el llanto a enjugar. Se irán las sombras, entrará su gloria. Si a Jesús entrada quieres dar. Atormentado por el enemigo, entre las tumbas iba un hombre vil. Su cuerpo el templo era del demonio. Llegó Jesús y al diablo derrotó. Llegó Jesús y huyó el enemigo. Llegó Jesús el llanto a enjugar. Se irán las sombras y entrará su gloria. Si a Jesús entrada quieres dar. Inmundo soy, clamaba el leproso, el sordo mudo no podía hablar. La fiebre sola, víctima en sus garras, llegó Jesús la raza a libertar. Llegó Jesús y huyó el enemigo. Llegó Jesús el llanto a enjugar. Se irán las sombras y entrará su gloria. Si a Jesús entrada quieres dar. Así los hombres de hoy son incapaces de dominar sus vicios, su temor. El corazón lo tienen quebrantado. Jesús les brinda el bálsamo de amor. Llegó Jesús y huyó el enemigo. Llegó Jesús el llanto a enjugar. Se irán las sombras y entrará su gloria. Si a Jesús entrada quieres dar.
Instrucciones de bioseguridad. Apertura de templos. La Iglesia Adventista del Séptimo Día en Colombia se prepara ante la pandemia COVID-19, cumpliendo con las medidas de bioseguridad para velar por el bienestar de cada feligres y amigo. Recuerde que la apertura de los templos se dará según la orden en cada municipio o ciudad. Limpieza y desinfección. Los templos antes y después de cada servicio tendrán la limpieza y desinfección de pisos, sillas y equipos de comunicación. Además, se contará con la señalización que guiará a cada visitante en dónde se puede sentar y a qué distancia debe estar de cada persona. Los micrófonos, instrumentos musicales, libros y elementos litúrgicos deben ser cubiertos por plástico tipo vinipel y al finalizar el servicio retirar el papel y realizar desinfección. Ingreso al templo. El ingreso de cada visitante al templo será planificado. También recordarán el uso obligatorio del tapabocas. Es importante tener en cuenta que las personas que asistirán deberán tener un recorrido de la casa a su iglesia y de la iglesia a su casa. Las personas encargadas de la logística de ingreso al templo confirmará en cada visitante el uso del tapabocas, hará la toma de temperatura, aplicación de gel antibacterial, entrega de tapabocas desechable, uso único para el servicio y finalmente registro. Servicio litúrgico. Durante el servicio, el feligrés deberá utilizar el tapabocas. Quienes participarán de la programación litúrgica tendrán tapabocas, caretas y el micrófono que utilizará no podrá ser tomado por otra persona. El servicio de canto será dirigido por una persona, en lo posible. Un momento muy especial, pero breve. Diezmos y ofrendas. Con el fin de velar por la seguridad de cada diácono, no pasarán por cada feligrés recolectando los sobres de diezmos u ofrendas, como se hace habitualmente. Ahora el templo deberá contar con un cofre que estará ubicado en la plataforma durante el servicio, donde cada feligrés podrá depositar el sobre. El feligrés podrá encontrar en el templo gel antibacterial en puntos estratégicos. Culto. Las personas que participarán en la programación litúrgica, como canto y predicación, deberán estar a una distancia de 4 metros del público. El predicador deberá contar con los implementos de bioseguridad. Oración. Al momento de la oración, no se le debe pedir a la feligresía que realicen oraciones de rodillas, ya que se debe evitar el contacto físico con las superficies del templo de otras partes del cuerpo con el piso. Bautismo. En las ceremonias de bautismo, por favor tenga en cuenta que los bautismos es uno de los aspectos que no están contemplados en los protocolos de bioseguridad expedidos por el gobierno. Consideren los protocolos de bioseguridad de la Resolución 1120 del 3 de julio de 2020, dados por el Ministerio de Salud y Protección Social. Dicha resolución está soportada con el Decreto 539 del 13 de abril y la Resolución 666 del 24 de abril de 2020. Uso de baños. Se debe tener un orden de ingreso al baño, evitando aglomeración. Por lo tanto, las diaconisas ayudarán a tener control de las filas y la distancia de 2 metros por persona. Parqueadero. El uso del parqueadero tendrá un control de ingresos y el distanciamiento de 2 metros de cada carro, velando por la seguridad al ingreso y salida del vehículo, cumpliendo con las indicaciones de bioseguridad. Salida. Al finalizar el servicio, se dará la indicación desde plataforma cómo será la evacuación, evitando el contacto físico y cumpliendo el distanciamiento de 2 metros. Recomendaciones. Si desea imprimir la señalización para el templo y tener más información, puede encontrarla en unioncolombianadelsur.org. A través de la cual nos regala una hermosa promesa, y la encontramos en Jeremías 33:3, que dice
Clama a mí y yo te responderé y te mostraré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Hermanos y hermanas, amigos, para compartir, para reclamar esta promesa, en estos momentos inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor. Soberano Padre Celestial, que moras en lo alto de los cielos, que vives y reinas por los siglos de los siglos, Señor. Gracias te damos por la oportunidad que nos das, Señor, de poder comunicarnos en estos momentos tan difíciles por este medio. Bendice cada una de las personas que se encargan, Padre Santo, de organizar todas estas reuniones para que las personas que no tienen la oportunidad de leer puedan escuchar, Señor. Bendice a los pastores en el mundo entero, a los ancianos, ministros, Señor, que se encargan de todos estos eventos. También te pedimos una bendición especial para cada uno de los hogares de tu pueblo y para los que no son también, Señor. Bendice nuestras iglesias, Padre Santo, y que tú seas que guardes y proteges a cada uno de ellos. Bendice la programación que se está llevando a cabo y que tus ángeles, Padre Celestial, y el Espíritu Santo toque corazones a cada persona que escuche tu palabra y que nunca, Padre Celestial, se olvide de lo que hoy aprenda. Quédate con nosotros, bendícenos, cuídanos y protégenos, Señor, de toda esta enfermedad que están dando. Cuida a nuestros familiares, cuida, Señor, nuestros amigos y vecinos, y que seas tu Padre Celestial dándonos la fuerza y fortaleza para permanecer en tu palabra. Padre, no permitas que esta pandemia que está pasando y que ha permitido que todos los templos sean cerrados, Padre, las personas que se encuentran débiles espiritualmente, Señor, desfallezcan, sino que busquen los medios y que puedan fortalecer su fe. Quédate con nosotros, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te lo rogamos. Amén. Fue mucho tiempo para ahorrar todo el dinero y comprar vaso de alabastro, frasco de puro amor, para unir a su Señor. Fue en Betania al llegar, nadie la mira al llegar. Se arrodilló ante su maestro y el vaso quebró, y el perfume derramó. Yo soy un vaso de alabastro, soy el perfume del Señor, mi alto precio pagó en la cruz. Me quebraré, me derramaré en los pies de Jesús. Nubes espesas a él vendrán, cubre los cielos a él orar. Si existe un Dios en lo alto, ya me cansé de caer. Cúbreme con tu gran poder. Yo soy un vaso
mi alto precio, y Él pagó en la cruz. Me quebraré, me derramaré en los pies de Jesús. Si desprecio el mundo da y ya no encuentras la salida, ven a sus pies de amor, te voy a llevar ante tu Señor. Yo soy un vaso de alabastro, soy el perfume del Señor, mi alto precio, y Él pagó en la cruz. Me quebraré, me derramaré en los pies de Jesús. Amén. Buenas noches, apreciados hermanos y amigos, que el poder de Dios sea en cada uno de nosotros a través de la obra del Espíritu Santo. ¿Saben? En diferentes lugares del mundo encontramos personas muy capaces, personas intelectuales, personas con una formación profesional extraordinaria, quizá envidiable por muchos. Personas que en su espacio laboral, donde se desempeñan, donde realizan diversas funciones, pueden ganarse los aplausos de aquellos que los observan, de aquellos que los contemplan. Pero no siempre esta es la realidad total de la vida de estos personajes. Cuando llegan a sus hogares, cuando están a solas con ellos mismos, cuando pueden encontrarse no con aquellos que los admiran, sino solo allí con ellos, se dan cuenta que no son lo suficientemente felices. Se dan cuenta que no han alcanzado a plenitud todas sus expectativas y que quizá esa falta de logros no está en lo profesional, no está en lo intelectual. Hay algo en sus corazones que requiere tener un cambio, una transformación que debe ser modificado, pero que ellos no pueden hacerlo. Tampoco los aplausos pueden hacerlo, tampoco los títulos pueden hacerlo. Y es allí entonces cuando ellos realmente se sienten frustrados, es allí cuando ellos se sienten todavía personas no realizadas en su totalidad. Saben que en esta noche voy a hablarles de un personaje con una característica un poco similar a todas estas personas que a veces encontramos en cualquier lugar de nuestro mundo, de nuestro planeta, del país, de la ciudad donde estamos. Pero antes de eso les invito para que por favor me acompañen inclinando sus rostros. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, te damos gracias porque tú eres fiel, porque tú eres grande, porque tú eres extraordinario. Gracias, Señor, porque todo lo que tenemos, lo que sabemos y lo que somos lo debemos a ti. No obstante, hay todavía en nosotros una gran necesidad. En aquellas personas que me están escuchando, quizá muchos de ellos se hayan considerado estar realizados totalmente, pero en algún momento de su vida se han sentado y se han puesto a escudriñar aquello que no se puede ver desde afuera, Señor, y se han dado cuenta que aún hay un vacío, pero no saben cómo llenarlo, no saben cómo suplir esa necesidad. Pues sabemos, Señor, que solo tú eres el único que puede hacerlo. Guárdales a ellos, guárdanos a nosotros y en este momento dirígenos, Señor. Permite que a través de la presentación de tu palabra, tu Espíritu nos pueda ayudar a entender y a reconocer que solo y únicamente seremos completos cuando vamos a ti con un corazón contrito y humillado. Acompáñanos y dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos y amigos, como les decía, aquí en la Biblia encontramos un personaje, el cual
parecía estar completo, parecía haber alcanzado todos sus logros, pero de acuerdo al relato bíblico no es así, al punto de que él debe tomar una decisión trascendental, una decisión determinante para su vida. Él necesita suplir esa necesidad, necesita tener una respuesta, algo que para muchos a veces es difícil, porque en ocasiones, aunque sintamos la necesidad de hacer las cosas, pero nos limitamos por las circunstancias del entorno. La sociedad ha establecido una serie de paradigmas, los cuales en muchas ocasiones lo único que hacen es limitarnos y no permitirnos tener el privilegio de gozar, de tener la verdadera satisfacción de esa felicidad, de ese gozo que solo podemos encontrar a través de una persona. Y ahora, mediante la lectura que vamos a hacer del pasaje bíblico, nos vamos a dar cuenta quién es ese, o de qué manera o bajo qué circunstancias podemos nosotros alcanzar esa verdadera plenitud. Podremos nosotros, aún en medio de las dificultades, alcanzar esa felicidad que necesitamos. En el libro de San Juan, en el capítulo 3, versículo 1, nos inicia diciendo el texto bíblico: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Saben? Aquí hay algo interesante en el personaje del cual nos habla el libro de San Juan capítulo 3. Este personaje tiene un nombre y de igual manera también tiene un estatus social, algo que no es común en todos los relatos de la Biblia, porque hay muchos relatos de la Biblia donde la persona se le identifica no tanto con su nombre, sino por el problema que está padeciendo, por la dificultad que tiene, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el caso de los leprosos, de los 10 leprosos, tenemos el caso de la mujer que sufría de flujo de sangre, tenemos el caso de la mujer samaritana, entre muchos otros casos, ¿sí?, en los cuales simplemente se le identifica, bien sea por su nacionalidad o en su efecto por el problema que está afectando sus vidas. Así que era un privilegio, o es un privilegio, que un personaje aparezca aquí con su nombre, y es el caso, por ejemplo, de Nicodemo. Sí, Nicodemo. ¿Y quién era Nicodemo? Un principal entre los judíos, era un fariseo, que esto era un grupo de personas de la sociedad que contaba con unos privilegios y beneficios, un estatus significativo dentro de la sociedad judía, ¿sí? Pero ¿qué hay de especial en este hombre? Saben que los fariseos no eran personas que tuvieran esa disposición y esa humildad y esa sencillez de querer buscar a Jesús. Antes, por el contrario, eran hombres que estaban muy a la expectativa de ver qué decía Jesús o cómo encontraban la posibilidad u oportunidad para obstaculizar el ministerio de Jesús, para generar señalamientos contra la obra de Dios a través de Jesús. Pero en este hombre encontramos algo diferente. Dice que vino a Jesús de noche. El hecho de ir a Jesús es algo importante. Pero, ¿cuál fue la razón que lo llevó? ¿Qué fue lo que lo motivó a ir a Jesús? Porque, reitero, muchas otras personas también buscaban la cercanía de Jesús con propósitos egoístas o simplemente por satisfacer aquella curiosidad. Pero este hombre, dice el texto, que vino a Jesús de noche. La razón, lo que le expresa a él: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Amén. Algo maravilloso, algo extraordinario. Nicodemo, un hombre fariseo, y se acerca a Jesús para decirle a Jesús que realmente, en pocas palabras, lo admira, para decirle a Jesús que él viene de Dios. Mire, si bien recordamos, hay otro momento en el cual yo lo podría relacionar con la experiencia de Nicodemo. Recordamos cuando Jesús estaba con sus discípulos y Jesús le pregunta: bueno, ¿esto qué dice la gente de mí? Es decir, ¿quién soy yo? Y empiezan ellos a decir, unos dicen que tú eres un profeta, y cada uno va dando su opinión. Pero luego dice Pedro: tú eres
el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? Esto no te lo ha revelado carne ni sangre. Es decir, hacer un reconocimiento de esta magnitud que aquí lo está haciendo Nicodemo. ¿Sí? Sabemos que han venido de Dios. Es decir, Nicodemo no considera a Jesús como aquellas otras personas que lo consideraban de pronto como un revolucionario, como alguien que había venido a obstaculizar la obra de los sacerdotes, o en su efecto alguien que había venido con propósitos o intenciones egoístas. No, Nicodemo le dice, tú has venido de Dios, porque solo alguien que ha venido de Dios puede hacer las cosas que tú haces. ¿Saben, apreciados hermanos? A veces por nuestro ego, por nuestra arrogancia, por nuestra altivez, nos limitamos a gozar del privilegio de hacer este maravilloso reconocimiento. Ahora, algo interesante, la manera como Nicodemo busca a Jesús. Nicodemo no va en medio del día, no va en las horas de la tarde, donde quizá había demasiada multitud. Y yo me atrevo a decir que quizá no fue de pronto por vergüenza, porque pudieran señalarlo. Nicodemo quería tener un encuentro a solas con Jesús, y el momento más indicado era en la noche. Ya Jesús quizá había cesado de la ardua tarea que durante todo el día le tocaba desarrollar, cuando estaba haciendo esto acompañado de una gran multitud de personas con tantas necesidades. Pero Nicodemo busca ese momento especial, cuando ya entra la noche. Se acerca a Jesús para tener un encuentro especial con Él, para estar a solas con Jesús, para que no hubiera interrupción, para que Jesús pudiera suplir su gran necesidad. Saben, hermanos, que a veces muchas personas, aún con todo el conocimiento que han podido alcanzar, algo similar a Nicodemo, contando con el respeto, con un estatus, con un posicionamiento social, contando con una cantidad de privilegios, además de todo el conocimiento que puedan tener, y a veces creen que todo lo han alcanzado, pero mentira. Quizá en algún momento tú te has sentado a ver un programa X de televisión, o has escuchado por las noticias el caso de muchos personajes que todos los días lo que logran es los aplausos y los reconocimientos de la sociedad, pero cuando llegan a su casa simplemente hay en ellos un vacío inmenso. Sorprendente a veces ver cómo muchas personas se han suicidado, siendo personas famosas, siendo personas con mucho dinero, siendo personas que materialmente hablando podríamos nosotros decir que no les hace falta nada, pero tristemente les faltaba lo más importante, y era poder reconocer que había que generarse en ellos un cambio, y solo ese cambio lo podía generar Jesús. Saben que fue para mí de admiración ver cómo al comienzo de esta situación, de esta pandemia del COVID-19, algunos gobernantes de ciertos países del mundo hicieron su reconocimiento, si así se puede llamar, público, y el llamado y la invitación a sus pueblos, a sus países, de que por favor se unieran en oración, clamando a Dios para que Dios pudiera intervenir, para que Dios pudiera ayudar en esta situación tan crítica. Saben que quizá muchos de ellos no lo hicieron porque fueran hombres sinceros. Quizá muchos de ellos no lo hicieron porque, así como Nicodemo, reconocieran que Jesús venía de Dios porque hacía cosas maravillosas. Quizá lo hicieron entendiendo que aunque ellos son los gobernantes, pero el poder que tienen no es suficiente para suplir esta gran necesidad, para poder acallar y limitar el impacto del COVID-19. A pesar de su arrogancia y su altivez, reconocieron que son débiles, que son hombres, que son seres humanos, y que solo y únicamente a través del poder de Dios, estas cosas extraordinarias y extrañas, mirando el impacto que esto ha tenido en la humanidad, puede tener solución. Pues Nicodemo se acerca a Jesús
La Biblia no se espacía, no se detiene en considerar realmente cuál era esa situación específica que llevó a Nicodemo a buscar a Jesús, cuáles eran quizás esos problemas emocionales, esos problemas que afectaban su corazón, su mente, pero lo importante aquí es mirar e identificar que había en él una gran necesidad, que no era el hecho de que él fuese un principal entre los judíos, de que fuese un fariseo, era una situación de que él estaba reconociendo que en Jesús había algo especial, que en Jesús realmente él podía encontrar una respuesta a su gran necesidad. Apreciado amigo, quizá Dios te haya bendecido grandemente, permitiéndote alcanzar una posición social y profesional extraordinaria, pero eso no es suficiente. Tú debes ahora darte la oportunidad para buscar a Jesús, para ir a Jesús, para tener ese encuentro con Jesús, para estar a solas con Jesús. Yo creo que no hay otro momento en la historia de la humanidad, en tu experiencia personal, más propicio que ahora. Ahora cuando el mundo está en esta tensión, ahora cuando la vida no la tenemos garantizada. Puede ser que tú no tengas ningún problema con alguien, pero es que no es esa la situación. El gran problema es el problema del pecado. El gran problema es que cuando el pecado tomó lugar en la experiencia del ser humano, trajo consigo la muerte. Y ahora vemos cómo muchas personas están sucumbiendo en la impotencia y están siendo afectados por esta terrible situación y sin haberlo planeado, sin aviso previo en el caso de muchos, ahora ya no están en medio nuestro. La única esperanza de vida es Cristo Jesús, y Nicodemo, entendiendo que a pesar de que él era un hombre quizá intelectual, que tenía un conocimiento impresionante, que socialmente era una persona que no le faltaba nada, pero le faltaba lo más importante, y era buscar a Jesús. Continuamos entonces aquí en el relato. Después de haber hecho este reconocimiento, le responde Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tenemos que tener un nuevo nacimiento. A veces la vida se convierte en algo tedioso, a veces se convierte en una rutina, al punto de que eso no te permite gozar y disfrutar realmente de las cosas que Dios te ha dado, de las bendiciones que Dios te ha dado. Necesitas un nuevo nacimiento, necesitamos un nuevo nacimiento, pero nótese la reacción de Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Una pregunta obvia en cierto sentido, pero todo esto deja ver realmente los grandes vacíos que había en este hombre. Un hombre que al parecer lo sabía todo, pero aquí frente a Jesús se muestra realmente quién era él. A veces en el mundo encontramos muchas personas que quizá pueden sentirse tan seguros de sí mismos, pero hay momentos cuando se dan cuenta que en cosas pequeñas, simples y sencillas, como que no se las saben todas. Y podríamos decir que en un contexto y un sentido lógico, Nicodemo tenía razón. ¿Sí? Un hombre ya viejo, ya adulto, un hombre después de haber nacido, volver al vientre de su madre, esto no se puede generar de forma natural. Pero Jesús no se refería a eso. Jesús se refería a un nacimiento diferente. Y entonces Jesús le responde en el versículo 5, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Solo y únicamente a través del poder de ese Espíritu Santo podemos nosotros ser transformados. El Espíritu Santo, que es el que puede colocar o crear en nosotros ese querer como ese hacer por su buena voluntad. Aquel Espíritu Santo que nos puede convencer de pecado, de justicia y de juicio, es el único que puede hacer esa obra extraordinaria y maravillosa. Es el único que nos puede llevar a reconocer realmente quiénes somos. Es el único que nos puede permitir detenernos en ese camino, en ese avanzar de pronto de forma ciega, de forma obstinada, sin tomar medidas de prevención de las cosas que realmente están pasando en el mundo, de lo que está pasando en nuestras vidas, de limitarnos y cohibirnos a hacer ese reconocimiento que hizo Nicodemo, de ir a Jesús.
de ir a Jesús en el momento indicado, de tener ese encuentro a solas con Jesús, para que así nuestras vidas puedan ser transformadas, para que así nos sigamos en esa situación de creer, saberlo todo, siendo que a la verdad lo que hay en nosotros es algo tan trivial, tan superficial, tan pasajero, pero que solo y únicamente a través de la obra de la intervención poderosa de Jesús en nuestras vidas se puede ver un cambio, se puede ver ese impacto, se puede ver suplida esa gran necesidad. En el versículo 9 nos dice el texto: respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Jesús responde, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? ¿Saben? Esto va poniendo al descubierto realmente la realidad de la vida de Nicodemo. Nicodemo creía saberlo todo, pero no. En cosas tan simples y sencillas aparentemente no sabe cómo se puede llevar a cabo esto. Hay muchas personas que andan por allí por el mundo y que de pronto algunos llegan en medio de su accionar hasta a infringir la palabra de Dios, a asumir acciones que van fuera de lugar, que son abominables delante de Dios, porque se creen muy sabios, muy intelectuales. Pero cuando tienen la oportunidad de estar un momento allí con Jesús, se dan cuenta que realmente no sabían absolutamente nada, que eran personas que tenían una necesidad tan grande, pero su ego no les había permitido hacer este reconocimiento. Amigo, hoy Jesús también te está haciendo esta invitación. Saca un espacio, saca un momento, detente, no vayas a tal velocidad en la vida, porque quizá puedes colapsar si de manera oportuna no te detienes para ir delante de Jesús. Quizá tú puedas haber agotado todos los recursos frente a la gran necesidad que tienes y hasta el momento nada te ha funcionado. Pues, ¿cuál es la invitación que el Señor Jesús te hace? Que vayas a Él. Por eso Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La Biblia no se detiene en presentar detalles en qué pudo ocurrir con la vida de Nicodemo después de haber tenido ese encuentro con Jesús, después de haber estado a solas con Jesús, después de Jesús ayudarla a entender que el hecho de él ser un principal entre los judíos, que el hecho de él ser un fariseo no era suficiente, que esto simplemente era asunto de formalismo, simplemente era un asunto de formación académica, profesional o intelectual, de tener un estatus social, pero que eso no era realmente lo que él necesitaba para alcanzar la salvación. Quizá hoy tú estés en la misma situación. Detente, que al final de la jornada, al final del camino, cuando ya haya llegado ese momento en el cual todas estas cosas hayan pasado a un segundo plano, entonces sentirás la gran necesidad y te darás cuenta que lo más importante en tu vida, desde el momento en que el Señor te permitió ir escalando peldaños en tu vida profesional, en tu vida intelectual, era haber buscado a Jesús, era haber caminado y disfrutado de todos estos triunfos y éxitos de la mano de Jesús, y no haber hecho lo contrario de apartar a Jesús de tu vida para tú, entre comillas, gozar, disfrutar de estas cosas, y que quizá en ese momento, cuando ya no tengas más fuerzas, cuando ya las personas que estaban contigo aplaudiéndote han visto que tú has fracasado y te rechacen, se aparten de ti, y entonces ahí sea cuando vayas a buscar a Jesús, porque quizás sea demasiado tarde. Nicodemo lo hizo en el momento oportuno, y yo estoy seguro que así como ha sido la experiencia de muchas personas que se han atrevido a buscar a Jesús en el momento indicado, así también fue la experiencia de Nicodemo. No sé si él haya continuado siendo parte de los fariseos, pero estoy más que seguro que su vida fue transformada,
que su vida fue cambiada. Y aún como muchos hombres que formaban parte de estos grupos religiosos, que en el momento que conocieron de Jesús tomaron una nueva decisión, empezaron una nueva experiencia de vida, asimismo pudo ser la de Nicodemo. Hoy también Jesús te dice, detente, no avances de forma vertiginosa, no vayas sin tener el control, porque de hecho nosotros no podemos controlar nuestras vidas. El único que puede controlar nuestras vidas y llevarnos a un final feliz es Jesús. Una vez más, el Señor, a través de tu palabra, de su santa palabra, te invita que por favor, así como hizo Nicodemo, tú también puedas sacar ese momento allá en tu intimidad, allá donde nadie te ve, allá donde te das cuenta la verdadera realidad que estás viviendo. Busca a Jesús. Quizá mañana sea demasiado tarde. Hoy es la gran oportunidad. Y recuerda, tienes que reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, que las cosas que Jesús hace solo y únicamente las puede hacer porque no hay nadie más que tenga el poder. Y cuando llegue ese momento, cuando tú tengas que despedirte, cuando tú tengas que mirar de forma triste ese pasado, esa experiencia de vida que tuviste, porque ya no hay forma de seguir viviendo, no será algo que generará en ti esa agonía ni esa desesperanza. Antes, por el contrario, será un momento de tranquilidad y de paz, porque habrás sacado el mejor momento de tu vida para estar con Jesús. Y aquellos que sacan este tiempo, aquellos que viven en las manos de Jesús, aquellos que siguen las sugerencias de Jesús, aquellos que son transformados por el Espíritu Santo y que, tal como Jesús le aconsejó aquí a Nicodemo, pueden experimentar ese nuevo nacimiento. Tenlo seguro, apreciado amigo, que la vida no sigue siendo igual. Que Dios te ayude, que Dios me ayude, que el Señor nos ayude a poder tener esta nueva experiencia de vida, que saquemos ese espacio para estar a solas con Jesús. Te invito para que allí donde estás, inclines tu rostro, vamos a orar. Dios Todopoderoso, te agradecemos porque eres maravilloso, eres grande, eres misericordioso. Ayúdanos, así como lo hizo Nicodemo, a que a pesar de los paradigmas de la sociedad, a pesar de las limitantes y de tantas otras cosas que a veces se interponen entre tú y nosotros, a veces limitan el hecho de tomar una decisión trascendental como es buscarte cada día, Señor, nosotros podamos avanzar seguros y mediante el poder de tu Espíritu podamos tener ese momento a solas contigo. Guárdanos y perdona nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, para cerrar nuestra programación les invito a que tengamos una palabra de oración. Oremos. Querido Dios y Padre Celestial, tú que moras en lo más alto de los cielos, para ti sea toda honra y toda gloria por los siglos de los siglos. Señor, gracias te damos por este solemne momento. Gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Pedimos, Señor, que hayas sido tú tocando cada mente y cada corazón, permitiendo que tu palabra haya quedado grabada en cada uno de nosotros, que haya podido penetrar hasta romper los tuétanos y el alma. Que tu Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros y que donde quiera que estemos, nuestra mente y nuestros corazones estén elevados a ti. Escúchanos, bendícenos, fortalécenos y guárdanos, Señor. Te lo suplicamos hoy y siempre en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre amado, te agradezco por tus planes
conformes hoy mi vida.